Buenos días. Mi nombre es Nora Colmenares y soy la nueva pastora ejecutiva de la iglesia de NET. Es lamentable que no podamos vernos cara a cara, pero esto es lo que tenemos que hacer para mostrar nuestro amor por nuestro prójimo, para protegernos unos a otros y reducir el riesgo de enfermarnos. Estoy muy contenta de poder ser parte de este ministerio y espero conocerlos a todos y cada uno de ustedes y escuchar sobre lo que Dios está haciendo a través de ustedes en sus comunidades. Durante este mes de julio hemos estado predicando sobre una serie enfocada en el poder de uno, caminando, trabajando y adorando a Dios. El domingo pasado la pastora Esther habló de cómo trabajar juntos, cómo tener una meta común como cuerpo de Cristo y cómo unir nuestros esfuerzos para lograr esa meta. Hoy nos enfocaremos en cómo caminar juntos. Cuando Jesús se acercaba a sus últimos días en la tierra, leemos en Juan 17 que Jesús oró por sus discípulos. Él oró para que ellos, los discípulos, sean uno. Jesús también dijo que Él estaba enviando a sus discípulos, que Él nos estaba enviando a nosotros, al mundo. Y oró a Dios no solamente por sus discípulos, sino también por aquellos que iban a creer por el testimonio de ellos. Aquellos que iban a creer por nuestro testimonio. Jesús tenía altas expectativas de sus discípulos. Jesús tenía la esperanza de que sus discípulos vivieran sus vidas de tal manera que muchos creerían en Jesús por su testimonio. Y así fue. Los primeros cristianos vivieron sus vidas de tal manera que la historia de Jesús comenzó un movimiento que ha hecho discípulos para la transformación del mundo por más de 2000 años. Pero ¿cómo podemos nosotros hoy, en el año 2020, en Georgia, dónde podemos aprender a vivir ese tipo de vida? Un lugar donde podemos aprender es en los evangelios. Y hoy quiero invitarles a reflexionar conmigo sobre la historia que leímos hace unos momentos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Esta es una historia increíble y podemos aprender mucho de esta historia. La historia dice así. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Esta es una historia increíble y podemos aprender mucho de esta historia, pero hoy nos vamos a enfocar en los amigos, en lo que hicieron y en lo que pasó luego. Esta historia describe a un hombre paralítico. No sabemos por qué estaba paralítico. Quizás había nacido así o quizás se enfermó, se lastimó. No sabemos. Pero sí sabemos que en ese tiempo la gente a menudo pensaba que las enfermedades eran castigo de Dios. Así que además de sufrir por causa de su condición física, este hombre probablemente era despreciado por otros quienes pensaban que quizás él o sus padres habían hecho algo malo y por eso Dios lo había castigado. Pero ahora hablemos un poco más de los 4 amigos.
En esta historia es claro que el paralítico y sus 4 amigos habían escuchado sobre Jesús y sobre los milagros que había hecho, cómo había sanado un hombre que tenía un espíritu impuro, cómo había sanado muchos en la casa de Simón y cómo había sanado a un leproso, como leemos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Jesús estaba siendo más conocido en su ministerio y cuando la gente supo que Jesús había llegado al pueblo, muchos salieron a verlo y a escucharlos. Y estos muchachos, con el amigo paralítico, decidieron ir a donde estaba Jesús para que lo sanara. Pero cuando llegaron a donde Jesús estaba, había tanta gente que ni siquiera pudieron entrar a la casa, mucho menos acercar al hombre paralítico en su camilla a donde estaba Jesús. Pero estos amigos no se dieron por vencidos y se pusieron a pensar qué podían hacer. ¿Se imaginan la escena? Todos pensando y de repente uno de ellos dice, tengo una buenísima idea y creo que va a funcionar. Entremos a la casa por el techo, nos subimos al techo, hacemos un hueco en el techo, bajamos a José en la camilla, lo más seguro es que no se llamaba José, ¿no? Bajamos a José en la camilla por el hueco y lo ponemos justo enfrente de Jesús. Es una buenísima idea, seguro que va a funcionar. ¿Y se imaginan al hombre paralítico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Y que me van a bajar cómo? Usen un poquito su imaginación. Los muchachos subiéndose al techo de la casa, probablemente 2 se subieron primero y los 2 que estaban abajo subieron al paralítico, mientras los 2 que estaban en el techo lo alaban en su camilla y los 2 de abajo lo sostuvieron y lo empujaban para que no se cayera. Y luego todos 5 en el techo de la casa empezaron a remover las tejas y abrir un agujero en el techo, pero no un agujero pequeño. Tenía que ser un agujero lo suficientemente grande para poder bajar al paralítico en su camilla. ¿Se lo imaginan? Yo nunca he hecho eso, pero no suena como algo muy fácil de hacer. Estos muchachos de verdad que eran buenos amigos del paralítico. Se esforzaron muchísimo y se arriesgaron muchísimo para ayudar a su amigo. Cualquiera de ellos se hubiera podido caer o se les hubiera podido caer el paralítico con camilla y todo y hubiera podido ser lastimado aún más de lo que estaba. Pero era Jesús. Estaban tratando de acercarse a Jesús. Ellos creían que Jesús podía sanar a su amigo y estaban decididos a acercarse a él. Y nada iba a detenerlos, ni una casa llena, ni un techo, ni nada. Me imagino que 2 de ellos saltaron primero por el hueco para ayudar a bajar a su amigo en la camilla y probablemente todos 5 terminaron frente a Jesús para sorpresa de todos los que estaban allí. El Evangelio nos dice que Jesús reconoció su fe, la fe de ellos, de todos 5. La fe del que tuvo la gran idea de montarse en el techo y abrir un agujero para bajar a su amigo. La fe de los que se arriesgaron subiendo, sosteniendo, alando, empujando, bajando, saltando. Y la fe del paralítico que estuvo de acuerdo con el plan loco de sus amigos, con la esperanza de poder acercarse a Jesús. El verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús lo sanó de una manera que ellos no esperaban. Jesús lo sanó de aquello que los separaba de Dios. De nuevo, para sorpresa de todos. Pero la historia no termina allí, porque luego Jesús también lo sanó de su enfermedad. Me gustaría pensar que yo tengo amigos como estos. Amigos que harían por mí lo que estos muchachos hicieron por su amigo paralítico. Amigos con los que puedo compartir mis esperanzas y mis sueños. Y amigos que me acompañarían y que harían cualquier cosa para hacer que esas esperanzas y sueños se hagan realidad. Y hasta se arriesgarían ellos mismos para ayudarme. Queridos amigos, estamos viviendo momentos difíciles. Hay personas que están sufriendo por causa del virus y hay muchos que están sufriendo como consecuencia de una historia de opresión que ha durado más de 400 años. Una opresión que nos lastima, que lastima a los padres, a los hijos y que nos lastima a todos en la sociedad. Hay personas que están sufriendo porque están matando a sus hermanos, a sus padres, a sus esposos, a sus vecinos, porque están lastimando a sus hermanas, a sus madres, a su esposa, a sus amigos. Estamos todos sufriendo porque nuestros hijos y sus hijos
están creciendo en una sociedad donde la vida de algunos tiene más valor que la vida de otros. Y hay muchos otros sufrimientos y muchos otros males sociales y pecados en este mundo. El mismo mundo a donde Dios nos envía cada día, para que vivamos de tal manera que muchos crean por nuestro testimonio. Y así cumplamos la oración que hizo Jesús en Juan 17. Pero somos nosotros esa clase de amigos, como los amigos del hombre paralítico. Somos la clase de amigos que han escuchado el llamado a traer sanidad al mundo y a nuestras comunidades. Somos la clase de amigos que cuando vemos el dolor de otros, hacemos todo lo posible para ayudarles a acercarse a Jesús. Somos la clase de amigos que estamos dispuestos a arriesgarnos, a correr peligro, para abrir un agujero en el techo, para derribar cualquier obstáculo que exista de manera que pueda haber sanidad. Y no solo la sanidad que nosotros queremos, pero también la sanidad que Jesús ofrece, el perdón de pecados, el derribar las barreras que nos separan de Dios para que podamos acercarnos a Dios y para que Jesús sane a nuestras comunidades y a nuestras familias. Pero primero debemos escuchar el dolor de nuestro prójimo, lo que nos dice un amigo, lo que nos dice aquel que está sufriendo. Debemos escuchar la historia de aquel que se siente rechazado y acompañarlo en su búsqueda de sanidad. Debemos abrir espacios como hicieron estos amigos para que sus voces sean escuchadas, para que puedan compartir sus historias aun si eso nos pone en peligro. Esto requiere que nosotros seamos vulnerables, requiere tener el tipo de fe que otros puedan ver en la manera como la vivimos, así como la fe de los hombres en esta historia. ¿Cómo la hacemos? Una manera es tomando el tiempo para escuchar la historia de cada persona, su dolor, sus miedos, sus esperanzas. Esto requiere escuchar cuáles son sus sueños y sus esperanzas. Pero también requiere que les creamos, que cuando alguien nos diga cómo alguien lo lastimó, que le creamos, sin tratar de racionalizar por qué esto pasó o quién tiene la culpa de lo que pasó. Tenemos que creerle. Cuando una persona se siente rechazada, cree en su dolor, cree en lo mucho que está sufriendo. También cree que Dios ya está trabajando activo, transformando a esa persona y transformándote a ti, dándoles ideas de qué hacer para que puedan usar su fe y la fe del otro y para proponer soluciones para encontrar la sanidad tan deseada. Todo esto requiere arriesgarse. Cuando eres llamado a hacer algo que nunca antes has hecho. Cuando te desafían a tener conversaciones difíciles que siempre habías preferido evitar. Cuando le reclamas a un amigo o a un familiar, cuando usan palabras que denigran a otro. Todo esto requiere arriesgarse, con la fe de que Dios va a hacer algo que no esperabas. Y todo esto requiere hacer cosas que nunca antes habías hecho. Tener fe en que Dios va a hacer algo extraordinario y que muchos van a creer por ese testimonio. Hermanos y hermanas, en Juan 17 Jesús oró para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Seguir a Jesús no es un ejercicio intelectual o un trabajo académico. Seguir a Jesús es un caminar día a día en la fe, con aquel que nos amó con un amor extraordinario, con aquel que derrumbó barreras que separaban a la humanidad de Dios. Es un caminar diario para amar de una manera extraordinaria, para cruzar barreras de clase y raza, de etnicidad, de estatus, de idioma, para vivir nuestra fe y muchos lleguen a creer. Oremos. Señor, te damos gracias por ese amor extraordinario que nos has dado, por los pasos extraordinarios que Jesús tomó para acercarse a nosotros. Te damos gracias por habernos llamado, por habernos amado, por desafiarnos a vivir nuestra fe de una manera extraordinaria para que muchos crean. Continúa desafiándonos y poniéndonos en situaciones en que podamos practicar nuestra fe,
para que muchos crean por nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por habernos escuchado en esta mañana y ya saben que pueden ir a la página web de la Iglesia Net para enterarse de otras cosas que están pasando. Dios los bendiga.